A finales del siglo XVIII, la Junta de Obras del Puerto de Tarragona construyó el barrio de la Marina en la costa. Y como los pescadores vivían en las botigas de mar, en la playa, se tuvieron que trasladar hasta el muelle. Pero a mediados del siglo XIX, la construcción de la línea ferroviaria Tarragona-Reus otra vez obligó a los pescadores a trasladarse, esta vez hasta la orilla del río Francolí. Y finalmente, tras varios episodios de protestas, el 21 de agosto de 1865 se concedió un permiso real para edificar el barrio. La primera época de urbanización del Serrallo es de finales del siglo XVIII y estaba formado por pequeños cobertizos de madera donde los pescadores dejaban las artes de pesca. Progresivamente, aquellos cobertizos se transformaron en residencias, dando lugar a una tipología de vivienda representativa del Serrallo, caracterizada por sus pequeñas dimensiones, sin lujos decorativos y con amplios almacenes en los bajos. Según el tipo, las casas podían ser de medio patio con frontal a una sola calle o de patio entero con fachadas a dos calles. El núcleo histórico del Serrallo nace alrededor de la Plaza del Peso, después renombrada de Narcís Monturiol y actualmente de Sant Magí, con una serie de episodios desprovistos de planificación urbana que explican la estrechez de algunas calles. Al cabo de 20 años, los Espinac se beneficiaron de sus negocios inmobiliarios y promocionaron casas de alquiler. De hecho, del número 2 al 8 de la calle Espinac son muestra de aquellas primeras casas. La ampliación de las dependencias portuarias continuó y la acumulación de sedimentos hizo ganar terreno a la mar. El barrio crecía en población y gracias a las gestiones del arzobispo Constantí Bonet se inauguró la parroquia el año 1880. La iglesia es un edificio neogótico, de sólida construcción, con capacidad para 400 feligreses. Consta de 3 alturas y destaca la calidad y el trabajo de los picapedreros. Puesto que durante el último tercio del siglo XIX el consistorio no atendía a las necesidades del barrio, el arzobispo Bonet pagó la construcción de una rectoría para que también hiciera las funciones de escuela. Frente a la iglesia existe una plaza triangular donde durante muchos años se arreglaban las redes y desde el 1994 es presidida por un monumento de bronce dedicado a la familia pescadora, obra del escultor Josep Agustí. El Serrallo vivió su segundo gran periodo de urbanización entre 1915 y 20, cuando el puerto cedió solares para favorecer la industria pesquera y se crearon las calles de Sant Pedro y de Gravina. De esta época se conservan diversas viviendas de patio entero. En los años 30, la densificación de parcelas fue enorme y otra vez se construyeron edificios de una sola fachada. De esta época son la mayoría de edificios donde confluyen las calles de Gravina y Sant Andrés. El tercer momento de urbanización en el Serrallo tuvo lugar en la década de los 40 y 50 con la construcción de las calles Salou y Lepán. El Instituto Social de la Marina promocionó el grupo de viviendas Virgen del Carmen para mejorar las condiciones de los pescadores. El grupo de viviendas de la calle Salou, dirigido por Josep Anton Cudert, está formado por planta baja y 3 alzados en perfecta simetría. En la zona de los bajos encontramos pequeños almacenes o botiguetas para almacenar los utensilios pescadores. Inicialmente, delante existió una plaza semicircular muy indicada para el mantenimiento de las redes. El segundo grupo de viviendas de la calle Lepán lo dirigió Joan Zaragoza y su construcción fue aún más simple, reduciendo un piso y eliminando los bajos para economizar costes. En definitiva, originariamente el Serrallo fue caótico y huérfano de trazados, un barrio esencialmente popular, con una gran cantidad de solares en cada manzana, caracterizado por un déficit infraestructural y de servicios. Muestra de ello son las múltiples inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Francolí. La remodelación a partir de los años 80 de las infraestructuras del barrio y especialmente de la fachada marítima a partir del 2000 ha dignificado las condiciones de vida, pero también ha provocado la pérdida de algunas señas de identidad y desfigurado parte de su paisaje urbano.